nombre de esta conferencia titulada Tecnología aplicada para un eficiente control de combustible, que está a cargo, como ya vieron, de Jorge Rosales, Senior Sales Manager and LATAM Channel Manager de Omnitrax. Jorge cuenta con más de 27 años de experiencia en las áreas de ventas, marketing y alianza de estrategias en empresas líderes en su ramo. A lo largo de su trayectoria en Omnitrax se especializó en integrar equipos de trabajo de alto desempeño enfocados en aumentar los ingresos de la compañía al desarrollar una nueva visión para identificar las oportunidades de negocio y aumentar la participación en México, Brasil y Latinoamérica. Tiene un MBA y es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia. Así que invitamos, por favor, un fuerte aplauso para Jorge Rosales. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Listo? Listo, Jesús, muchísimas gracias. Los dejamos, adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, bienvenidos a esta charla tan interesante que vamos a tener el día de hoy, con referente a uno de los temas posiblemente más complicados del sector del transporte en México. La idea de esta conferencia o esta plática que tengamos es de que ustedes, a través de esta presentación, puedan ver cómo una tecnología se puede aplicar en el proceso logístico y podamos controlar como tal el combustible. Antes de empezar y entrar en materia, me gustaría presentar un video, el cual les va a dar una idea bastante general de lo que Solera Omnitrax nos dedicamos. En este video, que a lo mejor dura alrededor de unas 2 horas y media, no es cierto, se van a poder dar cuenta de lo que nosotros nos dedicamos y lo que les podemos ofrecer hoy aquí en México. Entonces, por favor, si me ayudan a pasar el video.
Bien, pues como pudieron darse cuenta en el video, Solera OmniTracks estamos enfocados 100% al desarrollo de soluciones integrales para el sector del transporte en México. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de una de las tecnologías más importantes y que muchos de nuestros clientes han adquirido precisamente para tener una mejor planeación de lo que es el control del combustible. Si ustedes tratan de buscar alguna estadística con referente a lo que es este gran problema que es el robo del combustible al pie de la carretera, no van a poder encontrar absolutamente nada de estadísticas ni montos de pérdidas, no existen. Eso es un problema muy, muy grave, puesto que es un problema de nivel macro que solamente lo podemos ver a nivel micro. Y me refiero a un nivel micro porque nos referimos únicamente a un nivel de cada una de las empresas. Ustedes saben perfectamente bien que al día de hoy los costos más importantes en este sector es lo que podemos hablar de las refacciones para las unidades, muy enfocado al tema de los neumáticos. Podemos hablar del aspecto de los salarios de los operadores, como sus ayudantes, y los dos siguientes costos más importantes, que es el tema del combustible y el tema del mantenimiento de las unidades. ¿Por qué me voy a enfocar un poquito más a estos dos últimos costos? Porque precisamente las malas prácticas que vamos a ver en unos momentos más afectan directamente a estos dos costos. Vamos a platicar un poquito y vamos a hacer unos pocos de números para que ustedes puedan ver el impacto económico que estas malas prácticas pueden llevar hacia la empresa. Vamos a platicar un poquito de las causas raíces que se dan referente a estas malas prácticas. Primero, lo que nos hemos podido encontrar a lo largo de varios años con varias compañías que hemos trabajado es de que por retener a los operadores, las compañías son muy permisibles. Prefieren a lo mejor voltear hacia otro lado y decir, bueno, no pasa nada, una cubeta de diésel, no va a pasar nada. Pues, ¿qué creen? Que sí pasa y pasa bastante, porque en unos momentos más lo vamos a ver. El poco análisis en cuanto al tema de la información del mismo equipo logístico dentro de la empresa. Nos encontramos muchas ocasiones al don Toño que sabe que lleva todos los años trabajando en la compañía, que sabe perfectamente bien las rutas, los tiempos, las paradas, diferentes cosas, y yo le llamo un poquito más ese conocimiento empírico. Pero obviamente es un momento en que a los tiempos del día de hoy tenemos que actualizarnos en cuanto al tema de una aplicación de una tecnología. Les voy a mostrar los 8 estados con mayor índice de robo a nivel de carretero. El primero podemos ver que es el estado de Guanajuato. Desafortunadamente el día de hoy sabemos todo lo que está aconteciendo en el estado de Guanajuato y este es uno de los principales problemas que se está dando. El segundo es el estado de Puebla, que desafortunadamente también años anteriores ha sufrido con diferentes situaciones de inseguridad. En tercer lugar tenemos el estado de Tamaulipas. En cuarto lugar el estado de Hidalgo. Y si ustedes empiezan a fijar cómo el mapa se empieza a pintar de color rojo, principalmente en lo que va a ser el Golfo de México y el centro del país. El estado de Tlaxcala, el estado de México, que es uno de los principales lugares donde los sedis de los clientes se encuentran ahí, entonces empiezan a haber diferentes situaciones de inseguridad. El estado de Jalisco y por último el estado de Veracruz. Si se pueden fijar cómo el mapa se ha pintado de color rojo, muy enfocado al centro y al golfo del país, que también sabemos que a lo largo de la red carretera por todo el país
pues obviamente se encuentran las famosas guachicoleras y diferentes cosas, pero los principales estados que están sucediendo estas malas prácticas es en estos 8 estados. Las formas más comunes del robo de combustible, vamos a mencionarlos, pero nos vamos a enfocar a las 2 principales malas prácticas que pueden llegar a tener un impacto muy importante a nivel económico para la empresa. En una primera instancia, los viajes sin programación. Muchas ocasiones las empresas dicen, oye, lo que pasa es que yo no tengo tiempo de estar analizando las rutas, yo no tengo tiempo de estar analizando las paradas de los operadores. ¿Sabes qué? Yo necesito llegar del punto A al punto B porque necesito llegar urgente, ¿no? Todos nosotros sabemos que las corridas que hay con el tema de los viajes, en la mayor de las ocasiones no se encuentran bien analizados. Y entonces lo que sucede es de que empiezan a haber los famosos desvíos de ruta. Esos desvíos de ruta que le dejan la decisión al operador de decir, bueno, ¿por qué no? Me puedo ir por aquí, a lo mejor voy a llegar mucho más rápido, diferentes cosas. Que también viene la parte de las paradas no autorizadas. Y aquí empieza el tema del aspecto de el se me hizo fácil, ¿saben? O sea, el aspecto de que el operador puede decir, bueno, pues a mí se me hace fácil poderme parar aquí, muchas cosas que puedan llegar a ocasionar no solamente la mala práctica de la extracción de combustible, sino la inseguridad tanto de la unidad, la inseguridad del operador y la inseguridad de la carga. Entonces, esto empieza a ocasionar un círculo vicioso, ¿sí? Que empieza a ver el tema de estas malas prácticas. Ay, me regreso uno. A partir de estas paradas no autorizadas podemos empezar a ver la extracción de los tanques. Esta es la primera mala práctica que podemos mencionar y que vamos a estar analizando y que obviamente se lleva a cabo por el simple hecho de decir, bueno, pues a lo mejor puedo bajar una cubeta de 20 litros, de 40 litros, y eso me va a poder ayudar a sostener más gastos en mi viaje y bueno, pues voy a tener más dinero. El tema es de que ahí no para ahí la situación. La situación es de que el aspecto de tener una extracción no autorizada y una recarga de un líquido, bueno, de un combustible que todos sabemos que se llama huachicol, llega a provocar fallas mecánicas muy importantes y obviamente un costo en el tema del mantenimiento y de las refacciones de la unidad. Aquí viene la segunda mala práctica en cuanto al tema de la extracción de combustible y la más complicada de poder identificar. Porque si bien es cierto, a través de la experiencia o a través de las diferentes tecnologías que se pueden aplicar en la unidad, podemos identificar de una forma muy sencilla el tema de una extracción no autorizada sobre la carretera. Muy fácil, ahorita las vamos a estar viendo, pero es muy sencillo. Sin embargo, el acuerdo que puede haber entre un operador y una estación de servicio es la mala práctica más complicada que ustedes como una empresa pueden llegar a identificar. Aún así, teniendo una tarjeta de combustible, vamos a ver más adelante un caso de éxito que hicimos precisamente con este caso. Y obviamente lo que mencionábamos, el reabastecimiento de combustible de un mal combustible o la parte del huachicol, ¿no? Aquí vamos a ver el costo calculado de la primera mala práctica en cuanto al impacto económico que le puede suceder a la empresa. Si yo como un operador voy a agarrar y decir, bueno, pues voy a bajar o voy a quitarle a uno de los tanques una cubeta de 20 litros, al día de hoy más o menos el diésel está a 24 pesos, estamos hablando de 480 pesos, ¿no? Pero vamos a suponer que esta unidad que tiene una frecuencia de viajes a la semana
normal, que estamos hablando de 4 viajes a la semana, estamos hablando de que la pérdida en una semana, estamos hablando de 1,920 pesos, ¿sí? Algo muy importante, no todos los operadores son así, eso hay que recalcarlo. Tenemos operadores que son muy buenos, tenemos operadores muy responsables, pero sin embargo sabemos que también existen esas malas manzanas que pueden estar por ahí, ¿no? Esto nos quiere decir que mensualmente estaríamos perdiendo 7,680 pesos por esta primera mala práctica, y si nos vamos al tema anual, estamos hablando de estamos hablando de 92,000 pesos al año de una sola unidad. Les pido por favor que se queden con este número de 92,000 pesos, porque más adelante vamos a estar haciendo, cuando terminemos de ver el caso de éxito, vamos a tener que ver y vamos a hacer una suma con este número. Ahora, si ustedes me preguntan, oye Jorge, ¿y podemos evitar estas situaciones, todas estas malas prácticas? Definitivamente sí. Y aquí es donde nos concentramos en el objetivo principal de esta plática. Lo podemos evitar precisamente con la aplicación de una tecnología. En Solera Omnitrax tenemos una solución que se llama Advanced Fuel Control, en sus siglas AFC, la cual nos puede permitir conocer los niveles de combustible en los tanques. Esto lo que podemos hacer es estar monitoreando cada uno de los tanques y estar viendo su nivel de consumo. Muchas ocasiones un tanque puede proveer a otro tanque y podemos estar viendo cómo uno de los tanques provee al otro sin tener una alerta que nos pueda llegar a preocupar. Podemos conocer los litros cargados, los litros reales cargados en las estaciones de servicio. Sabemos que pues, a lo mejor muchas de las estaciones de servicio no dan litros de litro. Bueno, pues con esta tecnología lo podemos identificar. Esta tecnología también cuenta con un panel de alertas inteligentes, las cuales son totalmente configurables y que podemos estar configurando estas alertas para que nos dé las extracciones, tanto lícitas o ilícitas, las extracciones ilícitas, las cargas lícitas e ilícitas, y también podemos georreferenciar las estaciones de servicios en las cuales nosotros, a partir de ese análisis de ruta, podemos establecer, y entonces podemos saber si es una carga autorizada o una carga no autorizada. Precisamente también una de las cosas que pasa es de que esta solución elimina las alertas falsas, como los oleajes o las inclinaciones. Esta solución principalmente está enfocada a instalar en los tanques cierto hardware, la cual tiene sensores y que va poco a poco, minuto a minuto, va desarrollando, y ustedes van a poder ver cómo ese combustible se va utilizando minuto a minuto y kilómetro por kilómetro. Una de las cosas súper importantes, sobre todo para todas las empresas, es de que esta solución les puede otorgar información oportuna. Muy importante. Las empresas que tengan que adquirir cualquier tecnología que les ayude a controlar el combustible, es importante que deban de tener un personal específico que pueda, uno, ser muy bien capacitado en cuanto al tema de la solución. Número dos, que pueda interpretar y analizar muy bien esta información para la toma de las decisiones. Son decisiones muy complicadas. Este tema, estoy seguro que todos ustedes lo han escuchado, es un tema muy delicado en la parte interna de la compañía, y por lo tanto la información tiene que ser muy precisa y tiene que ser analizada de la mejor forma posible. Y por último, lo que hace es precisamente hacer una planeación de la carga y del uso del combustible. Ustedes me dirán, oye Jorge, pero tú hace un momento acabas de mencionar que es importante hacer un análisis de la ruta, un análisis de cada uno del punto A al punto B. Afortunadamente, con esta solución, ustedes pueden ir
poco a poco analizando esa ruta de tal forma que se puede ir georreferenciando tanto cada uno de los puntos que pueden ser autorizados o no pueden ser autorizados. Ustedes pueden ver esta gráfica que va a ir dando, como les comentaba hace un momento, minuto a minuto, el desgaste del combustible en cada uno de los tanques. Y eso puede ser desde el nivel, desde la unidad o total flota. Ahora bien, les voy a platicar un poquito, ahora sí como dicen, les voy a platicar la triste historia de un ranchero enamorado, de un caso de éxito que tuvimos con una empresa que se encargaba de distribuir, o más bien se encarga de distribuir medicamentos, y esto fue, quisimos tomar información únicamente de los 2 primeros meses cuando empezamos a trabajar con esta empresa, que fue en julio del 2021 y agosto del 2021. Prácticamente quisimos tomar una sola unidad, porque pues, no teníamos toda la información de toda la flota, pero quisimos tomar una sola unidad para que ustedes puedan darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los KPIs que este cliente nos estaba solicitando, obviamente era el tema de conocer el kilometraje recorrido por cada una de las unidades, saber la carga correcta en la estación de servicio. Esta empresa tiene contratado una tarjeta de combustible, la cual tienen para todas sus unidades, cada una de sus unidades tenía su tarjeta, y podía cargar en estaciones específicas con esa tarjeta. Y obviamente era saber y poder conocer la comparación que había entre la carga real y la carga que estaba informando la tarjeta de combustible. Y obviamente, por último, el tema del total de litros consumidos. En el tema del kilometraje, en estas 4 quincenas que estuvimos monitoreando y estuvimos haciendo la implementación, ustedes pueden ver que bueno, pues el kilometraje es un kilometraje bastante aceptable, es una unidad que estuvo en movimiento suficiente tiempo para estar analizando la información. Y bueno, también estuvimos monitoreando, este es el módulo del historial de la unidad como tal, estuvimos monitoreando la unidad, estuvimos monitoreando como tal el tema de las alertas, tanto de recargas como de extracciones que se podían estar dando. Este es como un resumen de todo lo que la plataforma, nuestra plataforma puede dar, que es en este caso la fecha, la hora, el estatus de cómo se encuentra la unidad, el total de litros cargados, la duración de cuánto duró la carga como tal y obviamente la ubicación. Tiene la posibilidad de que pueden utilizar Google Maps para ver realmente el lugar de cada una de las alertas que se está generando. Ahí hay un número importante que quiero que ustedes observen, que son los 181 litros cargados, ¿vale? Ahora, este es el ticket precisamente de esa carga, que es el ticket que arrojó como tal la tarjeta de combustible. En el ticket pueden ver que lo que marcó la tarjeta fueron 185 litros. Estamos hablando de 4 litros, que en promedio son 2.5%, y que a lo mejor podemos decir, a lo mejor si decimos, bueno, pues a lo mejor fue la bomba, está bien, son 4 litros, bueno, vale, 2% de margen de error. Este 2% les voy a pedir también que se lo graben, porque vamos a estarlo utilizando en un ratito más. Esta, bueno, fue la cantidad de cargas que se fueron haciendo durante cada uno de los meses. Fueron 15 cargas. Como pueden estar viendo, obviamente estas gráficas ayudamos al cliente a interpretar, a que él hiciera estas gráficas, a interpretar cada una de las cargas, y ahí podemos ver el total de litros que en cada uno de los meses empezó a haber esa diferencia. Fue una de las cosas, realmente esto es un impacto, porque ellos estaban totalmente confiados en decir, no, pues sabes qué, la información que a mí me arroja la tarjeta de combustible es lo que verdaderamente se está cargando. Nosotros, bueno, pues vamos a empezar a ver esta situación. Obviamente estas 15 cargas por mes fueron monitoreadas por el panel
de alertas de cargas o cargas no autorizadas. Se puede ver ahí cada una de las cargas, el estatus, cuánto cargó, en cuánto quedó el tanque ya con esa carga, ¿sí? Y obviamente lo que les comentaba hace un momento, fecha, hora, lugar. Aquí podemos ver cómo se manifiestan también por medio de las gráficas, cómo se manifiestan estas alertas y un panel de alertas que también se van interpretando estas alertas. Es importante, regreso un poquito del personal que esté analizando esta información. Estos tipos de módulos tienen la capacidad de poder atender las alertas. Se va generando un historial y entonces la idea es de que esta persona vaya viendo cada una de estas alertas y tiene la posibilidad de meter o poner un comentario que diga, a ver, vamos a suponer, esta recarga que no está siendo autorizada tuvo que ser de emergencia porque tuvo que pasar al punto C y entonces el encargado de esta información tiene la posibilidad de hacer este tipo de comentarios para interpretar precisamente la información que va arrojando la plataforma. Ok, por último, vamos a ver este cuadro y estos en cierta forma ya los resultados como tal de este seguimiento o este análisis. Es importante que esto que van a ver, estos números que vamos a platicar, son promedio. ¿Por qué son promedio? Porque no les podía poner pues, la diferencia de cada una de las caras porque nos hubiéramos vuelto locos de tantos números y por eso lo quise manejar en el tema de un promedio. Entonces, cada mes fueron 15 cargas. El promedio reportado de litros cargados reales por parte de la solución de Omnitrax fueron 192 litros versus la tarjeta de combustible, estamos hablando de 240 litros. Una diferencia de 48 litros únicamente de una sola carga, por eso estamos hablando de promedio, ¿sí? O sea, esto quiere decir que en cada una de las cargas hubo una diferencia de 48 litros. Si regresamos al tema del 2% que hablamos, del tema de echarle la culpa a la bomba, de bueno, pues el margen de error es un 2%, prácticamente, y le quitamos ese 2%, estamos hablando de 47 litros extraviados, que en ese momento nuestro cliente no se había dado cuenta que esos 47 litros, ¿dónde habían quedado? No se habían dado cuenta. Y ojo, estamos hablando de la segunda mala práctica, ¿sí? La segunda mala práctica, recordemos que era el aspecto de carga de combustible en la estación de servicio, o sea, una complicidad entre el operador y el despachador de la estación de combustible. Si esos 47 litros lo multiplicamos por 21.80, que en ese tiempo era lo que costaba el diésel, estamos hablando que por cada una de las cargas se estaban perdiendo 1,037 pesos por cada carga, ¿sí? Esto de verdad, ahora si lo multiplicamos por las 15 cargas, estamos hablando que son 15,555 pesos nada más por el mes de julio por una sola unidad. Ahí obviamente nuestro cliente se estaba muriendo, se estaba dando de topes, la verdad. Obviamente el siguiente mes estábamos hablando de 889 pesos por cada una de las cargas, que si lo multiplicamos por las 15 cargas que hubo en ese mes, estamos hablando de 13,335 pesos. En total, únicamente por estos 2 meses, de esos litros extraviados, estamos hablando de 28,990 pesos que nadie supo dónde quedaron. Difícil, ¿no? O sea, ahí es cuando ustedes, responsables de empresas, es importante que ustedes empiecen a contestar, únicamente ustedes empiecen a contestar si ustedes tienen algún problema como este. Ahora bien, estamos hablando
Si tomamos el mes de julio, el total del mes de julio, de esos 1,037 pesos, esos 15,555 pesos de un solo mes, lo llevamos a anual, estamos hablando de 186,660 pesos en un año de una sola unidad. El impacto de esta segunda mala práctica es mucho más peligroso y mucho más agresivo que el impacto que tenía la primera mala práctica. ¿Alguien me puede decir cuál era el impacto económico de la primera mala práctica? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? 92,160 pesos. Bueno, pues vamos a sumarle a estos 186,000 pesos, 92,000 pesos, y estamos hablando de 278,000 pesos de una sola unidad. Claro, obviamente, si ese operador hiciera esas dos malas prácticas, estaríamos hablando de casi 300,000 pesos al año por una sola unidad. Aquí es el momento tan importante que ustedes tienen que empezar a analizar y empezar a tomar la decisión si vale la pena tener una tecnología que les ayude a ustedes a controlar el combustible que al día de hoy ustedes gastan para su operación, para sus unidades. Volvemos a lo mismo, no quiero decir que sean todos los operadores, definitivamente no, pero hay operadores que conocen estas dos malas prácticas y este es un cálculo que al día de hoy fue muy realista, sobre todo este ejemplo, y el otro que fue realmente calculado. Podemos ver que prácticamente esto puede ser un daño terrible para la economía de sus empresas. Y regresamos a la gran frase que dice, lo que no se puede medir, no se puede controlar y no se puede mejorar. Entonces, ustedes respóndanse la pregunta. ¿Yo tengo alguno de estas dos malas prácticas en mi flota? La importancia de poder analizar esta información no es únicamente el aspecto hablamos del departamento ya sea de mantenimiento o el área de logística o el área de tráfico, el área de embarques, no solamente eso va. El impacto económico va directamente a las ganancias de la compañía y obviamente este tipo de tecnologías aplicadas a su operación les ayuda no solamente a esas áreas que acabo de mencionar, sino también al área de recursos humanos para poder identificar quiénes son estas personas y no ser permisivos y no ser bueno, pues no pasa nada, una cubeta de diésel, no va a pasar nada, ¿no? Todo para que no se me vaya el operador. Hasta aquí llega el tema de la presentación. Sé que es un tema muy complicado, es un tema que podemos estar platicando aquí pues prácticamente todo el día. Hay muchas cosas muy interesantes, mucha información que una tecnología aplicada a este nivel de la operación nos puede arrojar y lo podemos hacer. Nosotros como consultores, nosotros como un apoyo, un respaldo para cada uno de nuestros clientes, para las compañías que deseen aplicar esto, es muy importante poder trabajar hombro con hombro con cada una de las áreas. Enseñarles a entender, a comprender esta información y lo más importante, a dirigirla para poder tomar decisiones muy importantes. Yo de verdad les agradezco muchísimo el tiempo que han tomado para asistir a esta reunión. Entiendo que puede haber muchas preguntas. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para esto, si me pueden decir su nombre, la empresa en la que vienen y su puesto para poder responder las preguntas. Y si por el tiempo, que prácticamente ya nada más nos quedan 10 minutos, no nos alcanza a responder más de las preguntas que ustedes tienen, el stand se encuentra precisamente frente al auditorio más grande.
Ahí con muchísimo gusto podremos estarlos atendiendo, platicar y obviamente podremos estar viendo cualquier duda o cualquier comentario que ustedes deseen decirnos. Entonces, si gustan, ahora sí que, ¿alguna pregunta? Sí. Hola, mi nombre es Héctor Ramos y yo estoy en la parte de logística. Ok. En lo que yo tengo de experiencia con la parte de combustibles es, primero, ¿qué tan invasivo es el sensor dentro del tanque? Ok. Porque siempre es uno de los principales problemas, que al momento de la instalación nunca quieren desmontar el tanque. Ok. Por el tema de la perforación, las virutas, las bombas, siempre es un problema. Y la segunda que yo me enfrenté cuando me intentaron instalar este tipo de sistema es cuando los equipos se necesitan calibrar. Por ejemplo, yo tengo un equipo que prácticamente eran 6 tambos de 200 litros para llenar su tanque. Ok. Imagínate para calibrar un tanque de esa magnitud, la inversión que tenía que hacer la empresa nada más para tener un full. Tu empresa, la Ajá. inversión que tú tenías que hacer. Ok, para la instalación. Ajá, Ok, exactamente. perfecto. Bueno, principalmente en OmniTrax tenemos un equipo de servicio técnico que se encuentra en varios puntos del país y que precisamente para la instalación de esta solución tenemos diferentes brigadas especializadas a la instalación de estas soluciones. Efectivamente, la instalación se bajan exactamente los tanques. Es una instalación que se lleva alrededor de 8 horas y lo hacemos minuciosamente porque precisamente los sensores tienen que estar perfectamente bien calibrados. Contestándote la pregunta, el costo de la instalación nosotros no la cobramos, o sea, para la empresa es completamente gratis y lo que sí requerimos es ciertas características de que el piso se encuentre en adecuadas circunstancias para que precisamente esa calibración que nosotros la hacemos se haga de una forma correcta, ¿no? Entonces, sí, nosotros hacemos esa calibración, no tiene ningún costo y obviamente la intención es de que esas 8 horas que hacemos de la instalación es para que esa calibración que se van haciendo diferentes pruebas quede perfectamente bien. Para hacer la calibración. No. Lo que mencionaban en la pregunta es de que estaban solicitándole cierta cantidad de litros para hacer la calibración. No, nosotros lo que solicitamos únicamente es de que tus tanques se encuentren llenos y de ahí nosotros nos encargamos a hacer la calibración con diferentes herramientas que manejamos. Okay. Gracias. Tú tenías otra pregunta. Gracias, Carlos Palacios de la empresa Vianey. Ok, gracias Carlos. Tenemos una flotilla muy fuerte también nosotros y más bien es compartirles algo que nos pasó ya usando sus sensores. Ok. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que también el supervisor de los operadores, el que les daba las tarjetas, él empezó a ordeñar las tarjetas. Ni siquiera cargaban combustible. Nos dimos cuenta que una tarjeta asignada a una unidad, se iba a mantenimiento de la unidad, la tarjeta se quedaba con el supervisor y él llegaba a la estación a ordeñar toda la tarjeta. ¿Qué vimos? Que no entraba nada de combustible a la unidad, porque él también les mandaba a mantenimiento y nos dimos cuenta que el total de la tarjeta se iba el dinero. Le ayudó al dueño de la gasolinera saber que también su personal estaba metido en ese negocio. Claro. Pero lo más grave que nos pasó, aparte de toda la pérdida que ya comentas, fue el daño a los motores. Perdimos motores de unidades nuevas por el huachicol. Empezamos a perder eso. Claro. Entonces, lo que se pague de esta tecnología se paga solita. Ese era el comentario. Con ese ahorro se paga solita la solución. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Elías Jiménez. Ya tiene el micrófono. Sí. Bueno, ¿soy? Elías Jiménez del Instituto Mexicano del Transporte. Hola Elías, gracias. Nada más quería preguntar, en algún momento yo fui administrador de flota de transporte. Ok. Y bueno, los operadores y los administradores de las gasolineras buscan la forma de cómo los procesos violarlos. Claro. Pero bueno,
Mi pregunta nada más muy específica en relación al beneficio-costo que podrías obtener. Dentro de tus estudios de costos y de análisis que has presentado, ¿has desarrollado los análisis de beneficio-costo para las empresas? ¿El retorno de inversión te Así refieres? es, Sí, así por es. supuesto. Y es mucho de lo que platicaba Carlos, ¿no? La intención de esto no solamente es agarrar y, bueno, vamos a instalar una solución, yo te capacito y pues que Dios te bendiga y bye. No. Nosotros generalmente a lo largo de un año estamos trabajando precisamente con cada uno de nuestros clientes para ayudarles a entender, a comprender, a explotar y a exprimir lo más que se pueda de la plataforma. Precisamente cuando empezamos a identificar diferentes prácticas, malas prácticas o diferentes prácticas que no corresponden como tal a la operación, es precisamente cuando empezamos a ver y empezamos a demostrarles a nuestros clientes precisamente ese retorno de la inversión. Carlos nos mencionaba que el ahorro que tuvo, primero darse cuenta de lo que estaba sucediendo con su encargado, ¿no? Y obviamente las fallas que tuvieron y todas las pérdidas que tuvieron con el tema de sus motores, fue cuando obviamente la empresa ya dijo, ¿sabes qué? Pues la solución se paga sola y además el ahorro en los costos, que por lo menos en estos dos costos que mencionados, es impresionante. Nos queda 4 minutos para una última pregunta, no sé si alguien quiera hacerla. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Edivaldo Malo de la empresa Infra. Gracias, Osvaldo. Dos preguntas. Sí. Nosotros como experiencia hemos mitigado mucho el tema de robos con temas de autoconsumo. Ok. Obviamente eso no nos exime de que nos guachicoleen la unidad en camino, ¿no? Claro. Ahí hemos metido varios controles y nos ha ayudado bastante. Pero la pregunta enfocada para ti es, ¿a qué rango de unidades está recomendado esta tecnología? Entiendo que tractocamiones está casado porque es un costo-beneficio muy importante, pero unidades con tanques de 100, 140, ¿qué tan recomendable es? De hecho, es recomendable para cualquier tipo de unidad siempre y cuando tenga ciertas características el tanque. Generalmente son cilíndricos y también podemos hacer en tanques cuadrados, ¿sí? Pero sin embargo, como tal, no hay una restricción por algún modelo como tal de la unidad, no tiene ninguna restricción. Nos enfocamos más al tema de la forma del tanque para poder hacer la instalación. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Sí, la última pregunta, claro. Si quieres, esperamos a que el micrófono para que los demás te puedan escuchar. Gracias. Iván Virgen de Salud Digna. Mira, esta tecnología también la podemos aplicar a unidades pequeñas de vehículos, por ejemplo, Yaris, Toyota, Volkswagen, Cadiz. Claro. Son unidades pequeñas y pequeñas. relativamente una camioneta chiquita. Desafortunadamente no, debido a que las unidades, vamos a llamarle las unidades ligeras, sus tanques son amorfos. ¿Sí? Generalmente el tanque de una unidad pequeña se debe de acoplar a la carrocería o a la estructura por debajo de la unidad. Entonces, los tanques son amorfos y entonces no hay como tal un equilibrio en cuanto al tema de que tú puedas llenar el tanque, no hay un equilibrio, porque a lo mejor de este lado tiene a lo mejor como vamos a imaginar una chicana, ¿sí? Y entonces, aunque el sensor esté marcando bien, si esa chicana la gasolina en este caso va reduciéndose, en esa chicana se va guardando cierta cantidad de combustible. Entonces, la información que se te puede estar otorgando no sería como tal precisa, ¿no? Gracias. Entonces, ¿qué tipo de tecnología puedo aplicar? La tecnología que puedes aplicar es una tecnología donde se pueda conectar el hardware, se pueda conectar al OBD2 de la unidad.
El OBD2 es lo que en el transporte se conoce como el SM o la computadora de la unidad. A través del OBD2 es lo que cuando nosotros llevamos nuestros carros a verificar, si ustedes ven cómo meten un chupón a la computadora y empiezan a correr el carro, es precisamente para leer la computadora de la unidad. Tenemos una tecnología que se puede conectar a esa computadora, en específico al OBD2, o sea, carros ligeros, precisamente para que tú puedas ver kilómetros recorridos, litros consumidos, etcétera. O sea, puedas únicamente leer la computadora de la unidad o del carro, como quiera que sea. ¿Vale? Entonces, sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer de otra forma, con otra tecnología que también poseemos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Los estaremos esperando en el stand por si tienen alguna otra duda, algún comentario o quisieran más información. Y no me queda más que agradecerles y que tengan una excelente tarde. Muy buena tarde. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, Jorge Rosales, y también agradecer a Solera. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias, Jesús. Que con tengas permiso. muy buena noche.